Buenas noches, señoras y señores, en Siglo 30, el programa de lo increíble. Hoy vamos a tener un programa especial, ya que les traigo hasta ustedes a uno de los principales especialistas en fenómenos de excepción o paranormales, si usted quiere. Amigo personal, hemos estrechado la mano varias veces, incluso cuando estuvimos en España. Hemos logrado una entrevista con él sobre lo que es el tema que hoy nos ocupa. El tema que nos ocupa hoy es acerca de los talismanes, los amuletos y rituales mágicos. Hay algo muy interesante, y es que muchas veces nosotros, por ejemplo, no sabemos el origen que tienen muchas de las creencias, particularmente en el caso del esoterismo, en fin. Y esto es lo que hoy vamos a tratar en voz, en principio, de Enrique de Vicente, un español que es el director, nada menos que la revista Año Cero, que nos habla en el principio de este documento acerca de los amuletos y rituales mágicos, hablando de Egipto. Y es que este tipo de creencia, este tipo de práctica, pues indudablemente tiene su origen, y el origen que se le ha encontrado desde los pueblos antiguos, particularmente Egipto. Algo así ocurre con la magia. Imagínese usted, yo a ver si algún día les hago un programa especial sobre cuál es el origen de la magia. La prestidigitación, es decir, la magia de salón, la magia que practican grandes magos o pues si usted quiere, Copperfield, por ejemplo, en donde nos sorprenden con sus habilidades. Entonces, esta magia o estas especies de trucos, si usted quiere, tuvieron su origen en algo que es realmente muy curioso, y es que se inició todo en el tiempo del auge, o cuando comenzó a surgir el espiritismo. Y esto es algo histórico que se conoce, que en ese tiempo pues hubieron muchísimos magos que falsificaban, si usted quiere, la aparición de fantasmas o espectros o espíritus de muertos. Y la cosa se fue perfeccionando de tal manera que de ahí surgió toda esa, digamos, ese andamiaje de los magos que hoy, pues con la tecnología actual, nos sorprende realmente. Por ejemplo, Copperfield, que yo les digo es uno de los más famosos, que hizo desaparecer la estatua de la libertad. Imagínese usted, frente a un público que llenó las graderías del escenario. Y usted dice, ¿cómo es posible que este hombre haya podido desaparecer la estatua de la libertad? Bueno, pues esto es solo un adelanto para ese programa donde vamos a explorar el origen de la magia, y que se originó después, o se llamó prestidigitación. Pues bueno, esto es más que todo las manos, ¿no? Bien, hoy vamos a presentar el origen de los amuletos y los talismanes, los rituales mágicos. Hay muchos rituales mágicos, muchos amuletos que usted usa y que no lo sabe que son prácticamente eso, amuletos. Van desde piedras preciosas, piedras que no son tan preciosas pero que sí son raras, por decirle el ópalo, el zafiro, o incluso el mismo cuarzo, que es tan común. También hay objetos del ritual que yo, con todo el respeto, por supuesto, les hablo en esta noche, como Siglo 30, es que, por ejemplo, la cruz, las cruces que usted tiene colgadas como un accesorio en cadenas, este es un amuleto, así es llamado.
no tiene otro nombre más que eso. Llama a la protección, la seguridad y desde luego llama a la buena suerte en muchas cuestiones. Así hay anillos, en fin, una serie de elementos que son catalogados como amuletos. Hoy vamos a explorar cómo en Egipto se inició todo esto y que corre hasta nuestros días, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el escarabajo, lo que a usted le parezca bien pensar. Vamos a escuchar a mi buen amigo y hermano Enrique de Vicente, español, director de la revista Año Cero, que nos introduce a este tema. Escuchen ustedes con atención a este experto en lo que es los fenómenos paranormales. En Egipto, como en todo el mundo antiguo, la magia es considerada como una ciencia sagrada, una ciencia hermética. No olvidemos que el hermetismo nace en Egipto y que se basa en dos principios fundamentales. El principio de contigüidad, según el cual una parte puede actuar sobre el todo. Por ejemplo, para producir un efecto sobre una persona, podría actuarse sobre una parte de su cuerpo, como por ejemplo sus uñas o sus cabellos, o bien sobre un objeto que estuvo en estrecho contacto con ella, como podría ser un anillo suyo. Y hay un segundo principio en el que se basa la magia egipcia, que es el de similitud, según el cual lo similar atrae a lo semejante. Basándose en este segundo principio, los magos egipcios actuarían sobre una persona haciendo un rito con su imagen. También usaban mucho los muñecos de cera, que en ocasiones, y de alguna manera que resulta incomprensible para nuestra mentalidad, podían actuar como seres vivientes. O bien, había otro procedimiento. Para cargarse de valor guerrero contra un enemigo, los egipcios hacían un rito con hierro, porque este es el mineral asociado con el planeta Marte y con el dios Horus el Rojo. Por eso el mago también encarna a menudo a una divinidad concreta para producir los efectos de este dios o arquetipo celeste, como sanar, producir un daño o bien adivinar. Antes de oficiar cualquier rito, el mago necesitaba purificarse, abstenerse de la carne y del sexo durante un tiempo. Finalmente, transcurrido ese tiempo, se daba un baño lustral con agua de una piscina santa, se vestía con ropas nuevas, se ceñía la cinta del conocimiento en su frente, pintaba en su lengua la palabra Maat con una tinta especial de color verde y por último entraba en determinado tipo de trance. Un trance que implicaba una despersonalización o pérdida de su yo y que le permitía pasar por un rito de muerte simbólica y de resurrección, a raíz de la cual el mago ya no actuaba como él mismo, con su personalidad, sino como el dios al que había invocado. Por ello, era frecuente que en estos ritos el mago repitiese: no soy yo, es el dios el que actúa a través de mí o el que ordena que esto se haga. Dado que la magia capta y manipula energías sutiles, el mago funciona como un imán que atrae la energía de una esfera celeste o un plano superior, concentrándola en su persona y en su espacio mágico. De esta forma se convierte el mago en algo parecido a una batería o acumulador energético, y así puede dirigir esta energía sutil hacia un objeto o hacia una determinada situación, con el fin de producir un efecto determinado en el plano físico. Una de las operaciones más habituales de los magos egipcios consistía en atraer un espíritu o arquetipo celeste y dirigirlo hacia una imagen o estatua a fin de convertirla en una estatua viviente. Esta creencia en que se podía animar
a las estatuas con un determinado tipo de energía es compartida por los iniciados de las civilizaciones más alejadas en el espacio y en el tiempo. Por poner un ejemplo, es el caso de los chamanes de la Polinesia, que cargan con la energía que ellos llaman mana una estatua, o moai, como ellos le llaman, como son esas famosas estatuas de piedra de la isla de Pascua. De esta forma, una figura sagrada aparece cargada con un poder tan sutil como inconcebible para nuestra mentalidad. Un poder que aún hoy muchos visitantes de Egipto perciben, por ejemplo, en ciertas estatuas de la diosa Sekhmet, diosa omnipotente de la magia, de la guerra y de la medicina. La ambivalencia con la que podía actuar una imagen de esta diosa, de Sekhmet, nos sugiere que la energía con la cual está cargada mágicamente la estatua de una divinidad puede ser dirigida con una intención o polaridad tanto positiva como negativa. Esta idea es muy importante. No hay una magia blanca ni una magia negra, que estén claramente diferenciadas. Al igual que la energía no es buena ni es mala, sino que el tipo de manipulación a la que puede someterse y el objetivo del rito concreto que se realiza es lo que transforma a esa energía en benéfica o en dañina. De ahí la ambigüedad de los dioses egipcios. Por ejemplo, Set, el dios maléfico y colérico de la violencia homicida que asesina a su hermano Osiris, ese Set también podía ser invocado para curar algunas dolencias y era un protector eficaz contra cierto tipo de ataques mágicos. ¿Es el egipcio un pueblo singular? Herederos de las más profundas tradiciones, su vida actual se centra en buscar su sustento diario, sacar a su familia adelante y conseguir para sus seres queridos lo mejor que el futuro les ofrece en forma de esperanza. Los actuales habitantes del Nilo son supersticiosos. Su mirada está atenta a todos los presagios que aparecen a su alrededor, intentando interpretar los augurios para que la suerte les sea propicia. Un ejemplo. Ningún mercader dejará salir al primer cliente que entre por la mañana a su tienda, pues ello significará la escasez de ventas durante toda la jornada. No es tampoco raro ver que los taxistas llevan colgado en su espejo retrovisor el antiquísimo ojo de Horus, pues están convencidos de que el talismán les protege del mal de ojo. Está usted recibiendo en este momento la información más fantástica y sensacional de nuestro tiempo. Con recuerdos de su pasado milenario, en los que las tradiciones más profundas parece que se han incorporado genéticamente y en donde las leyendas, transmitidas oralmente de padres a hijos, han configurado la esencia de unos arquetipos que cabalgan entre lo humano y lo divino. Las nuevas modas en su forma de vestir, los medios técnicos que el progreso aporta e incluso el culto a un dios nuevo que desterró a los antiguos no ha cambiado la forma de ser de estas gentes, cuyos antepasados estudiaron las fuerzas de la naturaleza, comprendieron la necesidad de mantener el orden cósmico y basaron su vida en la interrelación del hombre con la naturaleza del cosmos. De aquella antigua religión, practicada durante más de 3000 años, queda algo más que el recuerdo, y de aquellos sacerdotes magos quedan los ecos de su magia. La cultura egipcia nutrió de conceptos a la griega y a la romana, e incluso parte de su cultura puede encontrarse en nuestra propia civilización actual. Son muchísimas las frases que pronunciamos a diario y que pertenecen a nuestro acervo cultural que provienen del antiguo Egipto. Algunas son meras anécdotas. Por ejemplo, el nombre de la cerveza se decía Henneket, y como todos ustedes saben, hoy es el nombre de uno de los grandes imperios de la industria cervecera.
Por otro lado, otra gran empresa dedicada en este caso a los pañales de niños han adoptado la forma del hipopótamo, que precisamente en el antiguo Egipto correspondía al dios Toeris, el dios que favorecía el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo personal de todos los niños. Son meras anécdotas, pero en cambio existen otras que las pronunciamos, como decía antes, a diario, y que no conocemos su procedencia, aunque sabemos que provienen del antiguo Egipto. La diosa Isis, la gran diosa madre, estaba relacionada con una estrella, con la estrella de Sirio, la estrella más brillante de todo el firmamento. Como todos ustedes saben, por el movimiento de la Tierra existen estrellas que suben y bajan por el horizonte y que a lo largo del año quedan sin poderse ver. En el caso de Sirio el periodo era de 70 días. Después de estos 70 días la estrella volvía a aparecer por el horizonte y marcaba precisamente la época de las crecidas del Nilo. Por supuesto muy bien recibida por todos los egipcios, ya que marcaba toda la riqueza a la hora de los cultivos y por supuesto de las cosechas. Pues bien, el cómputo que tenían los antiguos egipcios era, para medir el tiempo anual, era de 12 meses de 30 días cada uno, distribuidos en 3 estaciones de 4 meses cada una. Esto sumaba un total de 360 días, a los que luego añadían otros 5 para sumar los 365 días del año. Estos 5 días, que luego se llamaron por los tolemaicos, por los griegos, los días epagómenos, eran los días que antecedían al orto helíaco de Sirio en el horizonte. Eran días nefastos, eran días que la gente no salía a la calle porque podía ocurrir cualquier tipo de desgracias. Pues bien, estos 5 días para la cultura popular egipcia los llamaron de una forma que nosotros los seguimos llamando hoy, y voy a explicar por qué. Sirio, relacionado simbólicamente con la diosa Isis, pertenece a una pequeña constelación que es la constelación del Can Mayor, la constelación del perro. El perro que acompaña en el horizonte también a la figura del cazador, un cazador que, como también muchos de ustedes conocen, tiene en su cinturón las 3 estrellas estas famosas de Al-Nitak, Al-Nitam y Mintaka, que corresponden o son conocidas por todo el mundo por las estrellas del cinturón de Orión. La figura del cazador estaría relacionada con Osiris, mientras que la figura del Can Mayor, la figura del perro, estaría relacionada con Isis. Pues bien, estos 5 días que antecedían al orto helíaco de Sirio, los antiguos egipcios lo llamaban los días del perro. Hoy en día nosotros no nos estamos refiriendo a que los perros ladran o aúllan por las calles. Nos estamos refiriendo a aquellos 5 días que en la magia del antiguo Egipto eran días relacionados con las desgracias. Y por eso, cuando nosotros decimos hace un día de perros, nos estamos refiriendo a algo puramente emocional y sentimental, mucho más que la parte física de este cánido. Escucharon ustedes a Manuel Delgado, amigo personal también de este servidor, Eduardo Mendoza Palacios, y el cual fue invitado a venir a Guatemala en el año 2000 para el 28 aniversario del siglo 30. Aquellas más de 1000 y pico de personas que estuvieron en el hotel Tikal Futura en aquel entonces. Él vino a dictar una magistral conferencia sobre las pirámides, ¿recuerda usted? Así que es parte de lo que teníamos preparado para este año en el caso de las exclusividades del siglo 30, el programa de lo increíble. Griego Heródoto, Egipto era un don del Nilo. Sin embargo, antes del nacimiento del río,
y antes de que los primeros rayos de sol inundaran sus orillas, se había producido la creación. El dios Atum-Ra, que había permanecido sumergido en las aguas primordiales, el Num, se masturbó e ingirió su propia semilla de vida, pariendo a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad. Esta pareja concibió a otros dos dioses, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Esta segunda pareja fueron los padres de Osiris, Isis, Set y Neftis. Y de la unión de Osiris y de Isis nació Horus. El orden alterado del océano primordial había cumplido su propósito. Lo que estaba arriba se manifestó también abajo, y esa armonía debía ser mantenida por los gobernantes de Egipto, porque todo procedía de lo perfecto y por tanto el equilibrio no podía ser alterado. El faraón, como máximo responsable de la unión mística con los dioses, no se limitó para conseguir sus fines con las pobres herramientas humanas, sino que esgrimió el poder de la palabra. El vocablo pronunciado por un ser creado a imagen y semejanza de Dios tenía asimismo el poder para ejercer la creación, Peret Yeru, capaz de dar vida a todos los seres representados por los signos jeroglíficos. Los sacerdotes magos, conocedores de la esencia de los hombres y de las cosas, conocieron y emplearon las fórmulas tanto para apaciguar a los dioses como para conseguir sus bendiciones. Se crearon los ritos, se perfeccionaron las liturgias, y el poder tanto del faraón como de la casta sacerdotal que actuaba en su nombre se erigió como directriz de los caminos a recorrer por una civilización que atribuyó su progreso a la magia. Lo que no se puede separar, como hacemos en el mundo moderno, es el concepto de sacerdote del concepto de mago o el concepto de médico. En Egipto todo era uno. El concepto es de persona que sabe, que tiene una formación en los templos, en la Casa de la Vida, durante 40 años, y esa persona que sabe, manipula, utiliza y conoce la magia y la sabiduría, la utiliza de formas diferentes, no solo para actuar con ella en grandes actos litúrgicos de mantenimiento del orden cósmico, sino a nivel particular también como gran médico o como gran sacerdote mago que mantiene pues la estabilidad de las fuerzas psicológicas, cósmicas, sociales o incluso la lucha contra los demonios de la enfermedad. Este es Siglo 30. Un periodismo de investigación. Difundiendo el realismo fantástico. Realmente es fascinante lo que nos hablan estos dos amigos y una experta en antropología acerca de los rituales y los talismanes, que, como repito, reitero, aún nosotros los utilizamos muchísimo. Uno de ellos es lo que usted seguramente, si es casado y lo quiere demostrar en público, usa un anillo. En términos generales, es un amuleto. Es un amuleto que tiene su efectividad, diríamos, tiene su valor cuando, por ejemplo, la persona de la pareja que un día no lo usa, ordinariamente después del casamiento, y llega un día en que, pues por descuido, por olvido, o por cualquier otra cosa, quizá por inseguridad se lo han robado, siente que algo se perdió de aquella relación o de esa relación que es el casamiento, el matrimonio. Esos amuletos son los que provienen de muy antiguo, y repito, reitero, la cruz es uno de ellos que cuelga con las cadenas de cada uno de nosotros. Y así podríamos ir mencionando una serie de objetos que son prácticamente
amuletos que brindan protección o buena suerte. La superstición está presente en pleno siglo XXI. Esto es indudable, y muchas veces las personas que la practican hablan de que es muy efectiva. De hecho, en algo o una actividad que ustedes conocen mucho y que antecede a este programa, el deporte, particularmente el fútbol, hay selecciones como las mundialistas de África o el mismo Brasil o Argentina, si usted quiere, en donde los jugadores antes de salir al campo tienen que hacer cierto tipo de acto o cierto tipo de actividad. Incluso había un portero que hasta que se descubrió qué es lo que hacía, pues fue más vigilado y se le prohibió. Él realizaba la micción o orinar en el poste o el tubo de la portería antes de cada partido. Si no lo hacía, pues él sentía que le iba a ir mal. Y cuando lo hacía con fuerza, y ustedes pueden imaginarse, tomaba bastante agua, seguramente él salía bien librado. Así que buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa de Lo Increíble, Siglo 30, que él les invita a visitar nuestra página www.siglo30.com, nuestra página en red, y escribirnos a Proyecto Siglo 30, todo en letras minúsculas unido, Proyecto Siglo 30, otra vez, @gmail.com. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Siglo 30, el programa de Lo Increíble, algo que usted, todas las noches, pues no debe perderse, indudablemente. Hasta el próximo de la serie. Nunca el más allá ha estado tan cerca. Siglo 30. Asombroso, inaudito, inverosímil, insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio.